Egunon, sí, el Tercer Reich fue muy malo. Hizo cosas muy malas contra la humanidad. Cometió crímenes contra la humanidad y esos, en parte, fueron penados no solamente con la derrota militar sobre el terreno de combate, sino también mediante los tribunales de Nuremberg y una cierta desnazificación que, bueno, el intento estuvo ahí, a la segunda mitad de los años 40 por lo menos, pero una vez dicho esto y reconocido no solamente el holocausto en su doble vertiente judía y no judía, porque hubo tantos fallecidos no judíos como judíos, a pesar de que evidentemente no tuvieron las herramientas y la capacidad para transmitir al pueblo y al público del mundo su tragedia personal y colectiva, aquellos colectivos que, bueno, pues aparte de los 6-7 millones de fallecidos en la SOA, de pertenencia al pueblo judío, los 6-7 millones de gitanos, homosexuales, protestantes, católicos, rojos, republicanos, que fueron sus vidas destruidas en los campos de concentración y exterminio. Una vez dicho todo eso, podemos leer Después del Reich de Giles McDonough, Crimen y castigo en la posguerra alemana. Porque una cosa no quita la otra. No por haber hecho alguien algo se puede decir y tú más, como si el crimen primero no fuera válido. No se puede decir que los crímenes nazis fueran graves y que como fueron graves, los crímenes contra los nazis eran gratis y se podía hacer cualquier cosa a partir del año 45. Dice aquí en la bandita de la tercera edición, que fue la que compré yo: peor que las atrocidades cometidas contra los vencidos son nuestras ganas de no ver y no saber. El cuadro ha de ser completo para tener una visión de conjunto. ¿Qué pone aquí detrás? El 7 de mayo de 1945, con la caída del Tercer Reich, se ponía fin a la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Atrás quedaban casi 6 años de devastación que asolaron Europa y más que Europa. Pero para la población civil alemana, el sufrimiento no terminaba ahí, en tanto que culpable, porque todo el mundo sabe que en el año 40, cuando se bombardea Hamburgo, hay cartas cruzadas de la población civil en la que dicen: ¿habrá sido con lo que hemos hecho con los judíos? Con lo cual sabían lo que pasaba, es cierto que sabían lo que pasaba. Alemania debía ser castigada. Roosevelt no pudo ser más claro. Hay que enseñar al pueblo alemán su responsabilidad por la guerra, y durante mucho tiempo deberían tener solo sopa para desayunar, sopa para comer y sopa para cenar. Más de 3 millones de alemanes murieron tras el anuncio oficial del final de la guerra. 3 millones. A los aliados no les tembló el pulso a la hora de aplicar los mismos métodos de represión nazi. Se sucedieron oleadas de pillaje y expolio de las ciudades ocupadas, violaciones masivas. Se estima que más de 200.000 fueron los niños nacidos en 1946 producto de esos ultrajes. Se reutilizaron los campos de concentración y exterminio, incluso los más infames: Auschwitz, Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. Se expulsó a más de 16 millones de civiles de sus hogares ancestrales. Apenas se repartieron alimentos entre una población famélica. ¿Cómo respetó Patton a uno de sus asistentes al descubrir el horror de Buchenwald? ¿Todavía tenéis problemas para odiarles? Después del Reich,
pone al descubierto las verdades incómodas de las decisiones políticas que ampararon el horror de una posguerra cruel y vengativa, y desvela por primera vez testimonios de un periodo funesto de la historia de Europa, desde la inmediata posguerra hasta la conferencia de Potsdam y los procesos de Nuremberg, en que ni los aliados ni los alemanes han querido ahondar, los unos por miedos a desvelar las innumerables infamias cometidas y los otros por temor a ser acusados de victimismo. Este es un libro que publicó la Galaxia Gutenberg del Círculo de Lectores. No es que sea precisamente un sello editorial conspiranoico. Sí es cierto que la violación es un arma de guerra y sucede tanto en África con los cascos azules o en Alemania después de la guerra por las tropas soviéticas, y lo hicieron previamente los alemanes cuando hicieron la Operación Barbarroja y consecuencias. Es cierto que los alemanes se ganaron a pulso el odio del universo mediante todo lo que hicieron en el año 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Es cierto que traspasaron cotas inenarrables de violencia contra su propia población y contra la humanidad. Lo cual no quita para que podamos decir, bueno, pero después lo que hizo Checoslovaquia, el señor Benes, lo que hizo con la población alemana, lo que hizo Polonia, lo que hizo Hungría, lo que hizo incluso la Yugoslavia de Tito, ¿tiene justificación? Ni siquiera podemos hablar y contar lo que pasó después del 7 de mayo del 45. Es una historia que merece ser contada para ser honestos con nosotros mismos. Porque lo mismo que después vamos a explicar lo que pasó con el camarada Stalin, vencedor en la Segunda Guerra Mundial, aliado de los aliados, vamos a contar lo que pasó en el Holodomor, en que hubo entre 1,5 y 10 millones de muertes inducidas por hambre, inducido entre el año 1932 y 1933, y después también hubo no solo los gulags, sino un montón de pueblos que durante la propia guerra fueron transportados a Siberia porque eran supuestamente conniventes con el régimen nazi. Si después vamos a recordar lo que pasó con Mao Zedong en China, provocando una de las hambrunas más terribles, con decenas de millones de muertos por obsesiones ideológicas contra gatos e insectos, y que eso provocó una catástrofe humanitaria de tintes inenarrables. Si estamos por contar la verdad, incluso lo que pasó en Camboya con los Khmeres Rojos en los años 70, cuando acaban ganando, entran en Phnom Penh, la evacúan todas las ciudades y acaban teniendo unos 2 millones de bajas en un pueblo como el de Camboya, que no era muy poblado. Y evidentemente, si contamos los crímenes contra la humanidad que existieron en los campos de exterminio y de concentración, en los trabajos forzados, en un montón de elementos del régimen de Tercer Reich, del partido nazi y de Adolf Hitler, no podemos escapar de lo que esta propuesta, en cerca de 1000 páginas, bien documentado, bien contado, de manera ágil y muy apasionante, va desgranando lo que pasó después de que terminara la guerra, después de la caída de Viena, la Europa liberada en el 45, Berlín, las expulsiones de Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia, y los territorios del este prusiano.
las zonas de los aliados, que pasó la vida en los diferentes ámbitos, en la zona soviética, estadounidense, británica, francesa, en las zonas y sectores de Austria, y el crimen y castigo, la culpa, el mercado negro, los dedos largos, dónde están nuestros hombres, los juicios que hubo, los peces chicos y cómo se hizo lo del camino a la libertad, como pudo ser la pacificación de Potsdam, la Gran Helada, el puente aéreo de Berlín y los comienzos de la recuperación económica. Por tanto, en estas 1000 páginas está una historia que merece ser leída por toda aquella persona que le interese aproximarse al concepto de Segunda Guerra Mundial y aprender la historia sin prejuicios y queriendo conocer no solamente el antes y el durante, sino también el después, las consecuencias que hubo no solamente para los vencedores, que suele ser lo más fácil y barato, ir a lo que pasó con Estados Unidos, que se convirtió en una gran potencia, qué pasó con las dificultades en la Unión Soviética, la muerte de Stalin en el 53, incluso qué pasó con Francia, la Cuarta República, y luego al final en el 58 cómo llega De Gaulle otra vez, o el Reino Unido, como está mal que bien, tratando de remar y tentar las aguas, con Attlee, luego la vuelta de Churchill, el Imperio Británico. Pero también está no solamente los vencidos estilo Japón, que es más fácil de contarlo, sino también la propia Alemania y lo que sufrió la población civil entre el año 45 y el año 49. Es decir, antes de la Constitución en el año 49, tanto de la República Federal primero como la República Democrática después, como consecuencia de la primera. Y por tanto, simplemente recomiendo vivamente aproximarse, sin prejuicios y con ganas de aprender, a este Después del Reich de Giles McDonough. Es una lectura interesante, apasionante y altamente recomendable. Eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.